Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Consorcio Jurídico RSHR. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos a través de este medio. Soy el maestro en Derecho, Rafael Eduardo Chávez Rodríguez, titular del Consorcio Jurídico RSHR. Y en este episodio hablaremos del tema del salario. Este tema es sin duda uno de los más importantes en cuanto hace a nuestro derecho del trabajo, ya que uno de los fines del trabajo es el ser retribuido, y esto solo se obtiene o se materializa a través de la figura jurídica del salario. Empezaremos a hablar acerca de algunos de sus antecedentes, y al respecto de carácter internacional encontramos lo siguiente. La palabra salario proviene del latín salarium, vocablo al que los romanos le atribuyen el significado de pago de sal, ya que se utilizaba la sal como un método o forma de pago, dando especial valor a este producto. Y también encontramos que la esclavitud como antecedente del trabajo y del derecho del trabajo se refiere a que los esclavos, si bien es cierto, no recibían un salario, sí tenían derecho a ser alimentados y vestidos, y eso era la contraprestación que recibían por las actividades que realizaban, como es en el caso de Grecia, que se tenía un modo de producción de tipo esclavista, y lo mismo ocurrió en Roma. Por eso al hablar de estas figuras, pues tenemos que remitirnos a esos dos lugares. Al hablar de la figura del salario mínimo ya en específico, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el primer antecedente legal que tenemos de esta figura jurídica se encuentra en Nueva Zelanda, en 1894. Posteriormente encontramos otro antecedente en el estado australiano de Victoria en 1896 y en Reino Unido en el año de 1909. De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con un convenio internacional número 95 sobre la protección del salario, también con el convenio internacional número 100 sobre la igualdad de remuneración, y con el convenio internacional número 131 sobre la fijación de salarios mínimos, entre otros documentos. Y estos convenios buscan garantizar de forma general un salario mínimo digno, proteger la remuneración de los trabajadores y también asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Por lo que hace a nuestro país, encontramos lo siguiente. En el caso de México en particular, en la época precortesiana, esto de 1575 a 1600 aproximadamente, encontramos lo relativo a que se produjo un aumento salarial de los indios. Al principio se les pagaba medio real a los peones y posteriormente el pago de un real. Respecto a la actividad minera, en las minas de la Nueva España existían diferentes sistemas salariales, y así encontramos el de pago en efectivo, que era un real diario, como se dijo anteriormente, y también tenemos la referencia de que este pago en efectivo se pagaba en las minas del estado de Hidalgo con la cantidad de 4 reales de forma diaria. Esto bajo el periodo de Pedro Romero de Terreros, mejor conocido como el Conde de Regla, y que posteriormente reduce el pago de 3 reales diarios en junio de 1765. Y otro de los sistemas salariales que existían era el pago a partido o sistema salarial de partidos, que la autora Doris M. Ladd, en su libro Génesis y desarrollo de una huelga, las luchas de los mineros mexicanos de La Plata en Real del Monte, 1766-1775, un texto que les recomiendo puedan leer, relativo a la considerada primera huelga en Latinoamérica suscitada en Real del Monte, Hidalgo, de 1766 a 1776, y en donde ella nos refiere este sistema de partidos, que consiste en que el trabajador recibía una parte del mineral extraído, el cual lo podía vender al mismo patrón, o la mayoría lo vendía a fundidores clandestinos que les compraban el mineral a mayor precio, quizás siendo un antecedente de lo que hoy conocemos como el reparto de utilidades, y no propiamente dicho como antecedente salarial. También encontramos antecedentes del salario en las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, que aunque no entraron en vigor, nos muestran que el salario era una referencia para ser considerado como ciudadano de la República Mexicana incluso, ya que en la fracción primera de su artículo 7 establecía esta parte. Son ciudadanos de la República Mexicana, fracción primera, todos los comprendidos en los 5 primeros párrafos del artículo primero,
que tengan una renta anual por lo menos de 100 pesos, procedente de capital fijo o mobiliario o de industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad. Otro documento en el que encontramos un antecedente del salario es en la Constitución de 1857, en particular en su artículo 5, en el que nos habla acerca de la idea de que el salario debe de ser justamente retribuido, y lo refiere de la forma siguiente. Artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, característica del salario que actualmente encuentra relevancia con los aumentos salariales significativos que ha sufrido el salario mínimo en los últimos 2 sexenios. Así llegamos ahora hasta la Constitución de 1917, en la que se retoma la justa retribución respetando la misma numeración, es decir, lo retoma en el mismo artículo 5, y variando muy ligeramente su texto, en el que refiere: artículo 5, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Pero el antecedente más representativo del salario en esta Constitución es sin duda la figura del salario mínimo y todo el antecedente de las normas protectoras al mismo, encontrando estas referencias en las fracciones de la 6ª a la 11ª del recién creado en ese entonces artículo 123, el cual se encontraba ubicado en el título 6 denominado del trabajo y de la previsión social, como actualmente se sigue denominando. Ahora bien, de 1917 a la fecha, contamos con 2 leyes federales del trabajo, la de 1931 y la de 1970, como ya es conocido, siendo esta última la que actualmente se encuentra vigente y que ha sufrido diversas reformas y adiciones en su contenido, por lo que abordaremos en este episodio el contenido de nuestra Ley Federal del Trabajo vigente para contextualizar la regulación que se hace del salario. Dentro de nuestra legislación, así como de las normas protectoras y privilegios del mismo, las cuales se encuentran ubicadas en el título 3, denominado Condiciones de Trabajo, capítulos 5, 6 y 7, que más adelante mencionaremos. Ahora bien, ya entrando en materia, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su salario. Este concepto legal que se encuentra o lo podemos encontrar en el artículo 82 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Como características del salario encontramos que este debe ser remunerador. ¿Pero qué significa esto de remunerador? De acuerdo a la Real Academia Española, el término remunerar proviene del latín remunerare y significa recompensar, premiar, galardonar, y aplicado a una actividad que refiere o que se refiere a producir alguna ganancia, pues a esto nos lleva a entenderlo. Y esto llevado a un contexto del derecho laboral, podemos decir que el salario remunerador debe de permitir cubrir con las necesidades básicas del trabajador y su familia, lo que nos puede confundir con lo que es el salario mínimo, que abordaremos también más adelante. Incluso algunos autores utilizan el término remuneración como sinónimo de salario, y esta idea es la que aterriza sobre lo que otros autores entienden por salario remunerador, al decir que salario remunerador es aquel que todo trabajador debe de recibir por el producto de su trabajo. También encontramos principios que rigen el tema de salario, como el principio que expresa a trabajo igual, salario igual. Esto se encuentra regulado en el artículo 86, reformado en el año de 2024, y que ahora contempla lo siguiente. Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducir la brecha salarial de género, se promoverán acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. O el principio relativo a que el salario debe ser remunerador y nunca inferior al fijado como mínimo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y que lo encontramos en el artículo 85 de dicha ley. Principio que no es propio del tema del salario, ya que si de principios hablamos, se deriva del principio que establece que las condiciones de trabajo no deben ser inferiores a las mínimas, y que nuestra ley recoge en el artículo 56, el cual expresa: artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley. Y no menos importante, el contenido en el artículo 97 que refiere que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos previstos por la propia legislación. ¿Cuáles son estos casos? Lo son, fracción primera, las pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las personas mencionadas en el artículo 110, fracción quinta. Fracción segunda, el pago de rentas a que se refiere el artículo 151, este descuento no podrá exceder del 10% del salario. Fracción tercera, el pago de abonos para cubrir préstamos o rentas provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, el Infonavit, destinados al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de vivienda o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por la persona trabajadora y no podrán exceder el 20% del salario para préstamos y 30% del salario para rentas. Y fracción cuarta, el pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de la ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario. Y no hay que olvidar el principio relativo a la irrenunciabilidad a percibir el salario, contemplado en el artículo 99 de la ley, así como el principio relativo a que el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna derivada del artículo 105. En relación a la figura jurídica del salario mínimo, este es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo también deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores, como lo es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, y la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido, esto de acuerdo al artículo 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. Y quizás recordemos que existieron durante mucho tiempo las zonas geográficas A, B y C. Después de esto, la zona geográfica salarial C fue eliminada. Esto a partir del 27 de noviembre del año del 2012, y la zona B se fusionó con la zona A y la zona C se reubicó como zona B. Posterior a esto solamente existió un solo salario en el país, esto en el año de 2015, en el que se unificó el salario mínimo general para todo el país, y actualmente contamos con la zona libre de la frontera norte y el resto del país. ¿Qué tipo de salarios tenemos? Como tipos de salario encontramos en nuestra legislación, en términos de lo dispuesto por el artículo 83, al salario por unidad de tiempo, el salario por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. También encontramos al salario integrado, salario cuota diaria, salario en especie, salario remunerador, salario base para calcular el monto de las indemnizaciones, el salario diario promedio, salario diario, semanal, mensual, salario mínimo, el cual puede ser general o profesional, salario en efectivo, salarios devengados. Todos estos se encuentran en el título tercero que contempla la regulación del salario. También encontramos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo a los salarios caídos o vencidos. Y en la doctrina encontramos otros tantos como lo son el salario base, salario a destajo, salario bruto, salario neto, salario variable, salario anual, salario especial, salario individual, salario colectivo, salario mixto, entre otros.
o el salario base de cotización derivado de la ley del Seguro Social y de los cuales podemos obtener y utilizar en la práctica un salario que se componga de varios tipos de salarios, como por ejemplo un salario diario integrado, un salario diario promedio o un salario diario base más comisiones, etc. Otros dos tipos de salario que no hemos mencionado son el salario emocional y el salario mínimo vital. Dejamos al último estos dos salarios debido a su actual auge o aparentemente reciente aparición, y es que el salario emocional se refiere al conjunto de beneficios no económicos que se ofrecen a los colaboradores de una empresa, con el fin de mejorar su calidad de vida y generar un ambiente laboral más satisfactorio. Incluso existen tipos de salario emocional, encontrando dentro de estos a la flexibilidad laboral, el reconocimiento, las oportunidades de desarrollo profesional, las medidas para promover el equilibrio entre la vida personal y profesional, el impulso al bienestar y el buen ambiente laboral, por referir algunos casos. El salario emocional, como concepto, es relativamente reciente en el ámbito empresarial, pero se basa en teorías y estudios previos sobre motivación, necesidades y satisfacción laboral principalmente. Se considera una evolución de las teorías tradicionales de la remuneración, que reconocen la importancia de factores no económicos en el bienestar y compromiso de los empleados, y como antecedentes teóricos cuenta con teorías como la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, por ejemplo, la teoría de los dos factores de Herzberg y la teoría de la expectativa de Bloom. En cuanto hace al salario mínimo vital, o también conocido como mínimo existencial, este se refiere al ingreso mínimo necesario para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas y realizar sus derechos humanos o obtenerlos, ¿no? Esto incluye alimentación, vivienda, salud, educación, vestuario, transporte, entre otros. Tal parece ser sinónimo del salario mínimo contemplado en nuestra ley, pero el salario mínimo vital se diferencia del salario mínimo legal en que el salario mínimo vital considera el costo de vida y las necesidades específicas de cada persona o familia, mientras que el salario mínimo legal es un piso salarial general y es un concepto que busca garantizar un ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos humanos. Su implementación y valor varían según el país y las circunstancias de cada persona o familia. Pero resulta interesante lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del salario mínimo vital, y ejemplo de esto es el criterio de tesis aislada de 2007 con número de registro digital 172545 y rubro Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano, el cual expresa que el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción cuarta y 123. Un presupuesto del Estado democrático de derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual a su vez coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, no por contar con las condiciones materiales que le permiten llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. También está el criterio de tesis aislada de 2013 con número de registro digital 2002-743 y rubro Derecho al mínimo vital, concepto, alcances e interpretación por el juzgador,
en el que expresa: en el orden constitucional mexicano, el derecho al mínimo vital o mínimo existencial, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental, que se apoya en los principios del Estado social, de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales. Este parámetro constituye el derecho al mínimo vital, el cual coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades. Asimismo, se establece que el mínimo vital es un concepto jurídico indeterminado que exige confrontar la realidad con los valores y fines de los derechos sociales, siendo necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, pues a partir de tales elementos es que su contenido se ve definido al ser contextualizado con los hechos del caso. Por consiguiente, al igual que todos los conceptos jurídicos indeterminados, requiere ser interpretado por el juzgador, tomando en consideración los elementos necesarios para su aplicación adecuada a casos particulares. Por lo que debe estimarse que el concepto no se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario es cualitativo, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona. De esta manera, cada gobernado tiene un mínimo vital diferente. Esto es, el análisis de este derecho implica determinar de manera casuística en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias del caso. Y también encontramos el criterio de tesis aislada con registro digital 2011-316 con rubro mínimo vital, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas, en el que refiere que el derecho al mínimo vital, fracción primera, deriva del principio de dignidad humana, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situaciones de necesidad manifiesta, fracción segunda. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas. Y fracción tercera, es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos primero, tercero, cuarto, sexto, 13, 25, 27, 31, fracción cuarta y 123, y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y ambiente y medio ambiente. Y fracción cuarta, no puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas. Criterios de tesis aislada que abonan información relevante en el contexto de estos dos tipos de salario que se escuchan con más eco actualmente. También debemos de recordar que existen diversas acepciones de la palabra salario, y a este respecto autores en materia de derecho laboral refieren algunos como lo son sueldo, estipendio, jornal, honorarios, paga, haberes, dietas, gratificaciones, primas, bonos, entre otros. Ahora bien, respecto de la regulación internacional, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con convenios internacionales en materia del salario, dentro de los que destacamos al Convenio Internacional número 95 sobre la protección del salario. Este convenio establece la obligación de pagar los salarios en moneda de curso legal y de garantizar la protección de los salarios de los trabajadores frente a embargos, descuentos u otras medidas que puedan afectar su integridad. También establece límites a la cantidad de salarios que pueden ser embargados por deudas u otras obligaciones.
Otro documento relacionado al tema que estamos tratando es el Convenio Internacional número 100 sobre la igualdad de remuneración. Este convenio garantiza que los trabajadores de ambos sexos que desempeñen un trabajo de igual valor deben recibir la misma remuneración. La Organización Internacional del Trabajo busca promover la igualdad salarial y la justicia social en el lugar de trabajo. Por último, otro de los textos jurídicos relevantes es el Convenio Internacional número 133 sobre la fijación de salarios mínimos. Este convenio obliga a los países que lo ratifiquen a establecer sistemas de salarios mínimos para los trabajadores cuyas condiciones de trabajo hagan apropiada su aplicación. La autoridad competente determina los grupos de trabajadores a los que se aplica, después de consultar con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Además de estos tres, la Organización Internacional del Trabajo ha promulgado otros convenios relacionados con los salarios, como el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, el número 26, que establece mecanismos para fijar tasas mínimas de salario en industrias con bajos salarios. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre salarios buscan garantizar la protección de los trabajadores, asegurar un nivel mínimo de ingresos y promover la igualdad salarial. Estos convenios son importantes instrumentos de carácter internacional que debemos de tener en cuenta para la protección de los derechos laborales y la promoción de la justicia social, y específicamente en relación al salario. Hemos abordado el tema que nos ocupa, hablando de algunos de sus antecedentes internacionales, al igual que antecedentes en México, su regulación en la Ley Federal del Trabajo vigente, criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en convenios internacionales emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por permanecer con nosotros y formar parte de esta comunidad. Es todo por el momento, esperando haya sido información importante para ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega con más contenido interesante. Hasta la próxima. El podcast del Consorcio Jurídico RSHR agradece tu compañía. Hasta la siguiente entrega.